Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos, en esta lectura tan central de toda la Biblia, es la lectura, por no decir la más importante, el centro donde está condensada el porqué de la Sagrada Escritura, lo que le da sentido a todo, es aquí en este texto. Y esto se da en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que él va a escondidas de noche a verse con él, porque él era un fariseo muy conocido, un maestro de los fariseos. Y le daba vergüenza, le daba miedo presentarse a plena luz del día con Jesús. Y Jesús, entre las muchas cosas que le dice algo concreto, su procedencia. Y por qué él puede darnos palabras que vienen de Dios, porque él habla de parte de Dios. Y él dice: nadie ha subido al cielo. Y de aquí es esa doctrina de que el cielo estaba cerrado. O sea, nadie podía acceder al cielo. Todos los que morían antes de Jesús iban al infierno, al Hades, al Sheol, ese lugar de los muertos, pero no accedían al cielo, ¿de acuerdo? No el infierno tal como lo conocemos hoy en día, donde están los condenados, sino era un sitio general donde iban todas las personas que morían. Entonces, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. O sea, Jesús es el único que ha estado allá en el cielo y ha bajado. Y él es el Hijo del Hombre. Y lo mismo que Moisés, y ahí él profetiza su muerte, y a la vez que profetiza su muerte, también profetiza lo que pasará en generaciones futuras. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente, ahí nos está dando una clave de interpretación de eso, de ese pasaje del Antiguo Testamento, y por qué Dios curó al pueblo de Israel con eso, con un estandarte de una serpiente, cuando él podía haberlo curado sin necesidad de eso, cuando era un pueblo tan idólatra. Y él pide que hagan una imagen de una serpiente, y cuando inmediatamente te picaba una serpiente, en vez de morir con el veneno, mirabas ese estandarte donde estaba la serpiente de bronce, no te pasaba nada. O sea, mirar el estandarte de la serpiente, paradójicamente la serpiente del Génesis, mirar la serpiente te curaba. Jesús dice, así, de esa manera tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Por qué esta lectura del día de hoy? Claro, no empecé hablando de eso, es porque hoy estamos conmemorando la exaltación de la cruz. Como la cruz, ese instrumento de salvación, la cruz de Cristo. Y entonces Jesús elevado en la cruz nos hace ese paralelismo. Eso es antes de que pase, que ya él nos está diciendo eso, que será elevado el Hijo del Hombre. Y cuando él sea elevado, para que todo el que cree en él, el que lo vea, el que cree en él, viéndolo, pues tenga vida eterna. Y entonces viene el texto más precioso de la Sagrada Escritura. No sé, cada gente tendrá su texto particular, pero creo que es incomparable este texto, donde nos dice: tanto
amó Dios al mundo. O sea, tanto el Padre, nuestro eterno Padre, amó a la humanidad, que entregó a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, que crea en ese enviado por Él, no perezca. En otras traducciones es no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el primer contexto. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene, que nadie perezca. Eso no está en la voluntad de Dios, jamás. Dios va a querer eso para ninguno de sus hijos. Y por eso envía a Jesús, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que tenga vida eterna. Y hasta acota más. Dice, porque Dios no envía a su Hijo para juzgar al mundo. No fue para que fuera a juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Y aquí nos da la paradoja. El que cree en Él, el que lo mira, ese es Cristo crucificado, el que está elevado con la fe, elevo mis ojos, como dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá mi auxilio, elevo mi mirada a Él. El que cree en Él no será juzgado. Y el que no cree ya está juzgado. Y no es porque Dios te juzga, sino porque no has creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, tú mismo te has juzgado a ti por no ver a ese Cristo crucificado donde está tu Dios y Señor. Y por eso, en conexión con Filipenses 2, por eso Dios le exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús, el que está en la cruz, es el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.